Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Erickson Giraldo Boyle, soy residente de segundo año de Medicina y Urgencias de la Universidad de Antioquia. El tema que fue escogido para el día de hoy es hablar sobre el calcio en los estados de paro, pero también en los estados de choque. Y por eso, junto con mi asesora Luisa Escobar, médica y urgentóloga de la Universidad de Antioquia, a quien de antemano le doy gracias pues, por la asesoría en esta charla, decidimos pues, ponerle este título en forma de preguntas y el calcio es la solución a esos dos problemas. Vamos a realizar la charla y digamos que al final responderé ese cuestionamiento. ¿Listo? Empezaré primero con unos objetivos que me tracé para la charla, luego una breve introducción. Miraremos los aspectos fisiopatológicos, algo del tratamiento de lo que es básicamente el choque, una diapositiva realmente algo muy corto, para pasar a la revisión de la evidencia de todo lo que hay disponible hasta el momento con respecto al calcio y finalizar con unas conclusiones propias y que están muy acordes a lo que encontré en la literatura. El primer objetivo entonces que me planteé es reconocer la importancia de este tema y para eso vamos a hacer una introducción donde vamos a ver más que todo datos epidemiológicos porque es importante entonces hablar de calcio. En ese contexto, la fisiopatología va a ser el segundo objetivo y es porque va a ser nuestro pilar fundamental para poder tomar decisiones al final. Vamos a ver si vamos a estar en contra o a favor de continuar usando calcio. Luego haré una revisión de la evidencia con respecto a lo que encontré y finalizaré pues con unas recomendaciones. Para empezar entonces con la introducción, tenemos que hablar de los temas pues, que acá nos proponen hacer pues como la crítica. Entonces el choque corresponde a la tercera parte de los pacientes que requieren algún ingreso a unidades de alta dependencia, o sea, a cuidado crítico, sea la unidad de cuidados especiales o la unidad de cuidados intensivos. Las causas de choque principales son el choque séptico, como vemos en la diapositiva, en la parte derecha de esta, voy a ver el puntero un segundo. En la parte derecha de esta, más o menos el 62% de los pacientes cursan con choque séptico. Luego es seguido del cardiogénico y el hipovolémico, que digamos que desde el punto de vista porcentual están equiparables. El distributivo, y acá hago la aclaración de que el séptico es una forma de choque distributivo, solo que acá están teniendo en cuenta el choque anafiláctico, el choque que genera, por ejemplo, la pancreatitis o los pacientes con quemaduras importantes, y finalmente el choque obstructivo, que es el menos común de todos, con un 2%. Algo muy importante es que no son mutuamente excluyentes entre ellos. Con respecto a la mortalidad por choque, el choque séptico, más o menos el 40% de los pacientes que lo presentan pueden morir, sin embargo, vemos que no es lo que más genera mortalidad en cuanto al choque, ya que el cardiogénico se lleva pues el primer lugar. En Estados Unidos el cardiogénico entonces es la principal causa de muerte. Ellos que realizan tanta estadística dan cuenta de 800.000 muertes cada año por algún tipo de patología que lleva a choque cardiogénico. Sin embargo, el choque hipovolémico, que generalmente está asociado a trauma, es la principal causa de muerte en personas jóvenes. Digamos, en el mundo, más o menos, es por debajo de los 45 años para 200.000 muertes cada año. Esto es muy importante porque estamos hablando de personas que son laboralmente activas, entonces trae costos muy altos para los sistemas de salud y obviamente pues para la economía propia de las familias. Importante entonces que cuando hablamos de choque tenemos que reconocer que es una expresión clínica cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, lo que traducimos con el término de disoxia. Eso finalmente va a generar una deuda metabólica con una lesión tisular y va a llevar pues a la muerte celular. Y puede ser reversible o irreversible dependiendo del momento en el que encontremos a la persona con choque. Fundamental esta parte de la diapositiva porque el mensaje que quiero dejar es que usted tiene unos signos clínicos, no necesita ningún otro dato para definir si un paciente está con algún grado de hipoperfusión en el contexto de un choque. Simplemente evaluando la piel, si está fría, diaforética, pálida o cianótica, si además tiene compromiso de la diuresis del gasto urinario y además de alteración del sensor, usted podría pensar que ese paciente está con algo de hipoperfusión y con eso igualmente puede medir la respuesta a las intervenciones que está haciendo. Por ejemplo, en los primeros niveles es muy útil mientras usted traslada a su paciente. Y como ven estas flechas en ambas direcciones, cuando hablo de hipotensión es porque un paciente que está en choque puede estar o no hipotenso. Cuando
hablamos de hipotensión en este contexto, hay una cosa que se llama coherencia hemodinámica, y es que un paciente que está hipotenso, uno debería o está en la obligación de pensar que puede tener algún grado de hipoperfusión. Sin embargo, cuando una persona está hipertensa o normotensa, no descarta que esté hipoperfundido. Y por otra parte, están los parámetros de laboratorio que podemos medir, que son el lactato, que es el, digamos, más fácilmente disponible, porque en muchas partes ya tenemos máquinas de gases arteriales, no en todos los sitios, y digamos que con estas variables uno podría pensar si un paciente está chocado o no. Como dije, la hipovolemia por trauma es una causa importante de muerte. Ya había dicho que a nivel mundial es la principal forma de muerte en pacientes jóvenes y es la octava de forma global. El 18% de la carga de enfermedades globales se da en el contexto de trauma. Y 40% de las personas que mueren por trauma lo hacen porque tienen alguna hemorragia no controlada. En Colombia, la epidemiología no dista de lo que habla la epidemiología global, y también es la principal causa de muerte entre los 5 y los 44 años, pero además es la tercera de forma global. ¿Y por qué cambia tanto con respecto a la global? Porque baja del octavo puesto al tercer puesto, es por los homicidios y por la violencia pues como tal en nuestro medio. Y la principal causa o el principal mecanismo de muerte sigue siendo también la hemorragia, seguido pues del trauma encefalocraneal. En esta gráfica, que es de la TLS de 2018, vemos que los accidentes de tránsito a nivel mundial continúan ocupando pues como la mayoría de eventos traumáticos, el suicidio que está cada vez escalando más, 15%, y tenemos el homicidio pues de forma global, 11%, y este homicidio no es el homicidio en contexto de las guerras. Mire que la guerra la tenemos acá como un 3%, pues hay otras condiciones como caídas, envenenamiento, quemaduras, etcétera, que pueden también generar algún tipo de trauma. Y finalmente, como vamos a hablar también como cuál es la importancia del calcio en el paro cardíaco, traje unos datos muy puntuales de lo que se publicó en las guías de 2015, las principales guías de reanimación cardiopulmonar, la americana y la europea. En la americana ellos hablan de 326.000 paros cardíacos extrahospitalarios, donde el ritmo desfibrilable es el predominante, con una supervivencia que pues realmente lo deja a uno pensativo de la gravedad de esto. Solamente el 10% de personas sobreviven. El paro cardíaco intrahospitalario más o menos afecta a 209.000 personas. En este contexto los ritmos son no desfibrilables y la supervivencia está alrededor del 25%. En la guía europea, la incidencia que ellos plantean es de 0.5 a un paro cardíaco por cada 1.000 habitantes, con una supervivencia que es incluso un poco más baja comparado con las guías americanas, 7.3 extrahospitalario y 23% en paro cardíaco intrahospitalario. Pero como nuestro tema principal es el calcio, vamos a mencionar algunas cosas de él. El calcio, entonces, es un catión que es esencial para muchas funciones biológicas. Ahorita en la fisiopatología vamos a ver cuáles de ellas. La homeostasis es estrechamente regulada, y esto es porque cualquier trastorno en el calcio puede ser potencialmente mortal. Y hay un debate importante cuando uno revisa la literatura si es un factor causal o si es un factor pronóstico en los pacientes que están gravemente enfermos o en paro. Además, cuando hacen revisiones de las series de casos de esos pacientes, la hipocalcemia es un hallazgo común en los pacientes críticos. Otros datos del calcio: 50% del que tenemos en la sangre está, pues, o que está circulando, está ionizado, 40% tiene una proteína, sobre todo albúmina, pero algunas otras globinas, y el 10% se une a aniones, entre ellos el fosfato, el sulfato y el citrato. Y hay unas condiciones que alteran la cantidad de calcio total en un momento determinado en cualquier persona, que son el pH. Entre más ácido, pues va a disminuir más el calcio, y lo mismo la temperatura con respecto a la hipotermia. El calcio total, esto es, digamos, lo que más homogéneo pude encontrar, es el valor de referencia que se usa normalmente en la mayoría de la literatura, 8.8 a 10.4 miligramos sobre decilitro es el valor normal. Eso pasado a milimoles por litro es de 2.2 a 2.6, y el calcio ionizado 4.5 a 5.1 miligramos decilitro, en milimoles 1.1 a 1.25 más o menos. La prevalencia para algún trastorno del calcio es muy variable, más o menos
lo que encontré está entre el 15 y el 88%. Esa diferencia tan grande porcentual es porque los estudios poblacionales son muy diferentes en cuanto a la población que están evaluando, la patología, etcétera. Entonces eso puede variar mucho la hipocalcemia que puedan presentar los pacientes, o por otro lado la hipercalcemia. La medición es inconsistente, sobre todo cuando hablan de tiempos de toma en la unidad donde lo están tomando, sea urgencias o sea la unidad de cuidados especiales o intensivos, el tiempo que demoran en llevarlo al laboratorio, las condiciones en que hacen la toma, etcétera, puede también variar mucho los niveles. Y el papel de la corrección es incierto. Vemos que se usan continuamente fórmulas para corregirlo, y una vez en algún momento de las clases de fundamentación se nos planteó esa duda, si se podría corregir o no el calcio, y me tomé la tarea como de preguntarle a varios intensivistas y urgentólogos si lo hacían, y puedo decir que el 50% lo hacen y el otro 50% no lo hacen, entonces es realmente incierto. La hipocalcemia y la hipercalcemia están asociadas a peores resultados, eso sí está en la mayoría de estudios retrospectivos pues, señalado, tanto en condiciones médicas, quirúrgicas y en trauma. Y los trastornos del calcio se pueden dar por muchas razones: anormalidades en la secreción, acción de la paratormona que se activa fuertemente cuando hay, por ejemplo, un contexto de estrés fisiológico, deficiencia de vitamina E, efecto secundario de algunos medicamentos, los hemoderivados y tratados, que son un punto importante ahora cuando revisemos los pacientes con trauma, el efecto de las catecolaminas y otros trastornos electrolíticos. Cuando estuve mirando entonces algo de la literatura, encontré que hay revisiones incluso muy recientes, esta que es de marzo de este año, empiezan a hablar pues como de la importancia que tiene la hipocalcemia en el trauma. Ellos, dando pues los datos que encontraron, estos son estudios retrospectivos realmente, lo que ellos encuentran es que hasta un 56% de pacientes tienen hipocalcemia al ingreso a urgencias. Y describen lo que ya hemos señalado en varias diapositivas: aumenta las tasas de mortalidad, 15% versus 8.7%, transfusión múltiple 17 versus 7%, y la transfusión masiva 8 versus 2%. Pero además, 97% de los pacientes que requieren transfusión masiva la desarrollan. Ya vamos a ver en algún estudio esto cómo se correlaciona con la supervivencia de los pacientes, o mejor con la mortalidad. Y empiezan a mencionar algo muy importante: si debemos hacer un cambio de la tríada letal que conocemos, o la tríada de la muerte, de acidosis, hipotermia y coagulopatía, y tenemos que hablar ya de 4 factores, donde incluiríamos además el calcio. Y digamos que tuve un momento de felicidad cuando estaba revisando esto, porque en Cochrane encontré una revisión de lo que es la utilidad del calcio parenteral en las unidades de cuidado crítico, y pues fue hasta el momento que lo empecé a leer que me di cuenta que realmente iba a ser un problema, porque ellos están de acuerdo, la hipocalcemia es frecuente en pacientes críticos, además aumenta las tasas de mortalidad. Sin embargo, el objetivo de esta revisión de la literatura era encontrar ensayos clínicos aleatorizados con respecto a este tema, y la respuesta es que no existen estudios aleatorizados para lo que es el calcio, donde haya una relación entre calcio y mortalidad. Por ejemplo, estancia hospitalaria, unidad de cuidados intensivos, falla multiorgánica, complicaciones y costos, ¿cierto? Entonces ya más o menos sabemos cómo va a ser la revisión de la literatura de esto. Se ha mencionado antes que la fisiopatología es fundamental para entender y para generar pues, como un pilar con respecto a la crítica que le vamos a hacer a este catión. Con respecto al choque, hay 2 condiciones importantes cuando uno está enfrentado a un paciente de choque. Uno habla de un componente que es la oxigenación, por un lado, ¿cierto? Y de otro componente que es la circulación. Cuando hay un estado inicial de choque, la DO2, que es una sigla para hablar de el aporte de oxígeno, cae, empieza a disminuir. Mientras que la VO2, que es la demanda de oxígeno, va a estar inicialmente constante. ¿Esto por qué pasa? La VO2 va a caer porque va a haber una disminución del gasto cardíaco, una caída de la concentración arterial de oxígeno, que es lo que define esta sigla, y inicialmente el cuerpo lo que va a hacer es hacer una compensación, extrayendo oxígeno de otros sistemas, sobre todo el sistema venoso, que es como el sistema de capacitancia, donde hay una reserva importante de oxígeno. Por eso hacemos saturación venosa de oxígeno para guiar a algunos pacientes. Cuando la DO2 llega a niveles críticos, o sea, realmente ya el aporte de oxígeno es mínimo, alcanza niveles críticos de la
extracción de oxígeno, o sea, ya el cuerpo está gastando todas sus reservas, no tiene aporte y se gasta las reservas, por lo que genera un estado de disoxio, o sea, la demanda ya no es constante, sino que está superando con creces el aporte. La D2 crítica en la literatura más o menos es de 4 mililitros de oxígeno por kilo minuto, y la extracción de oxígeno crítica es de más o menos 60%. Y por otro lado, cuando hablamos de circulación, hablamos de que se puede ver comprometido el volumen, por ejemplo, en estados de hipovolemia o terceros espacios, puede fallar la bomba por un choque cardiogénico, el lecho arterial también se puede ver afectado por vasoplejía, los capilares no interactúan bien por daños en la microcirculación, y como dije, ese sistema venoso de capacitancia, toda la extracción de oxígeno de él, pues entonces gasta la reserva que tenemos. Eso finalmente va a llevar a una deuda metabólica, donde van a haber estados de hipoperfusión, con generación de acidosis, coagulopatía y hipotermia propias de cada choque, para una disfunción electromecánica con la muerte del paciente. ¿Y cuál es el rol del calcio en todo esto? ¿Y qué es eso que nos plantean del diamante letal? Por una parte tenemos que en el componente de la tríada de la hipotermia, la disminución del metabolismo hepático del citrato está muy relacionada con los estados de hipotermia. Como ya había mencionado, el calcio se une al citrato, entonces al haber más cantidad de citrato, pues se va a unir a más calcio, lo que va a disminuir su disponibilidad en sangre para sus funciones biológicas. Por otra parte, la acidosis, el pH ácido se asocia con niveles bajos de calcio sérico, ya también lo había mencionado al principio, y además la acidosis prolonga la formación del coágulo, entonces también favorece más la coagulopatía. Y como si fuera poco, el calcio es un cofactor necesario para la coagulación, entonces si no hay calcio, pues empeora más la coagulopatía, que es uno de los pasos críticos en los pacientes que están chocados. Y la hipocalcemia per se, pues se puede dar por pérdida en el sangrado, en el contexto, por ejemplo, de trauma, que es donde están proponiendo con mayor fuerza esto, y es exacerbado por los hemoderivados y tratados, por la misma razón que explicaban los pacientes con hipotermia. Y esto es muy importante, esto es una gráfica de todo lo que es la contracción del músculo cardíaco, esto pues traducido ya en términos fisiológicos en todo lo que es el potencial de membrana. Quiero que miren acá, más que la parte de arriba de la gráfica, que son las fases, donde en esta fase de meseta predomina el calcio, quiero enfocarlos acá en esta parte de la gráfica, donde hay una parte extracelular y una parte intracelular. Cuando inicia un ciclo donde empieza la contracción cardíaca, entra sodio y sale potasio, pero además entran importantes cantidades de calcio. Ese calcio es considerado en los libros de fisiología como la base fisiológica de la contracción miocárdica. ¿Por qué? Cuando él ingresa de la parte extracelular a la parte intracelular, genera una cosa que se llaman chispazos de calcio. Esos chispazos de calcio lo que hacen es que hay una constante entrada de calcio, generando que el retículo sarcoplásmico también a nivel intracelular libere más calcio. Eso es lo que denominan liberación de calcio mediada por calcio. Y ese calcio es fundamental para favorecer y que la contracción miocárdica sea mucho más fuerte. Entonces, el calcio es fundamental para que un corazón tenga su actividad inotrópica y cronotrópica normal. Además, esta gráfica la traje, es una gráfica que es grande, pero quiero denotar solamente con estos cuadrados rojos que el calcio está inmiscuido en casi todas las vías de segundos mensajeros de cuando utilizamos algún medicamento vasoactivo. Como vemos, siempre está relacionada con algún punto de acción. Y voy a explicar rápidamente, por ejemplo, lo que pasa con la norepinefrina, que es el medicamento vasoactivo de primera línea en los estados de choque, y es el que más se usa pues, en los servicios de urgencia, los servicios de unidades de cuidados intensivos especiales, etc. Cuando se unen receptores beta, que están acoplados a proteína G, lo que hacen es activar la adenilatosa ciclasa, que cambia ATP a AMP cíclico, y ese AMP cíclico lo que favorece a nivel intracelular es aumentar la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A favorece que a nivel celular se expresen más canales de calcio tipo L, y esos canales de calcio son importantes porque en la gráfica que les mostraba anteriormente son los que permiten que haya un flujo de calcio continuo entre la parte extracelular y la región intracelular. Finalmente, ese calcio, como ya lo había mencionado, por los receptores de rianodina van a estimular que también se continúe liberando más calcio del retículo sarcoplásmico, que es como el sitio de reserva del calcio a nivel intracelular, y va a estar disponible entonces para que el corazón se pueda contraer con mayor facilidad y mayor fuerza. Vemos que el calcio cumple realmente unos aspectos fisiológicos fundamentales en el cuerpo.
Y esta es una diapositiva del tratamiento que utilizamos en choque, la traje porque me parece muy interesante. Esto es un artículo publicado en el New England en el 2013. Y ellos proponen una regla que es la regla VIP. Esa regla lo que propone entonces es que usted corrija todo lo que acabamos de mencionar de lo que son los aspectos fisiológicos importantes en los pacientes con choque. Primero, que les dé oxígeno. Segundo, que corrija la circulación con volumen. Y pues si esto no funciona, entonces utilice fármacos vasoactivos. Y dan 4 propuestas que obviamente van a ser continuas, empezando primero por salvar, y acá es donde tenemos que obtener una cantidad o pues una presión arterial mínima y aceptable que no favorezca que ya se pierda la disregulación de la presión arterial del paciente, y acciones que salvaguarden la vida. Entonces acá está incluido el paro cardíaco. Si el paciente entra en paro, corregir la causa del paro, ¿cierto? Si el paciente tiene un trauma con una hemorragia que es claramente visible, entonces corregir ese sitio de hemorragia. Si tiene una hemotransfusión, ponerle un tubo, una toracostomía, pues, etcétera. Eso se hace en la parte de salvar. Luego se optimiza, donde ya se provea la adecuada oxigenación, se optimiza el gasto cardíaco y se vigila el paciente. Si estamos conteniendo metas de saturación venosa de oxígeno, que es equiparable a la saturación venosa mixta, y la depuración del lactato como medida después de hipoperfusión. Cualquiera de las dos se pueden usar. En los estudios no se ha logrado demostrar que una sea superior a la otra, pero el lactato pues, es mucho más fácil de obtener por unos gases arteriales, sobre todo en los segundos niveles hacia arriba. No sé si ya en los primeros niveles tengamos gases, pero muy probablemente no es así. Luego se estabiliza el paciente, donde ya se provee soporte a los órganos afectados, por ejemplo, la terapia de reemplazo renal, y se busca minimizar las complicaciones. Finalmente, cuando un paciente, digamos, respondió afortunadamente a todas las intervenciones antes descritas, usted ya podría escalar, desmontar los vasoactivos y buscar metas de balance negativo, porque muy probablemente acá lo sobrecargó. Pero entonces el calcio tendrá un papel en todo esto. ¿Será que el calcio tendrá alguna utilidad en la primera fase de salvaguardar la vida del paciente, o sea, en paro? Pero además en los estados de choque podrá optimizar y estabilizar a nuestros pacientes. Vamos a mirar qué nos dice un poquito de la literatura. Entonces vamos a pasar a la revisión de la evidencia. Para esta revisión de la evidencia utilizamos varios términos MES y la forma pues, que incluía todas las bases de datos para encontrarlos. Buscamos con hipocalcemia, hipercalcemia, trauma, mortalidad, choque, resultados y resucitación cardiopulmonar en estas 3 grandes bases de datos, PubMed, Clinical Key y Google Scholar. 470 artículos en total. Cuando estábamos mirando los artículos, 28 por título realmente tenían alguna relación pues como importante con el calcio de estos estados, y finalmente por el ASTRA evaluamos 16 y para la revisión incluimos 11. No voy a revisar a fondo los 11, solo algunos, porque ya pues en el transcurso de la charla hemos tratado puntualidades de ellos. Lo primero es que tras una línea de tiempo, desde cuando estamos hablando de calcio para el manejo médico, y encontré, hay estudios incluso de 1950, sin embargo en 1974 fue la primera vez que se dio una indicación como tal para utilizar el calcio en los estados de paro. Y solo hasta el año 1986 es cuando dicen, pilas, esto no es como tan inocuo. La hipercalcemia parece que incluso mata más a las personas que la hipocalcemia. Entonces ven que en los grupos donde hay como un mejor beneficio por estudios observacionales es que sean pacientes que tengan hipercalemia, todo esto por la estabilización de la membrana que ya mencionaba antes, pacientes que tengan hipocalcemia o pacientes que estén en el contexto de una intoxicación por bloqueadores de los canales de calcio. Y en el 95 dicen la hipocalcemia sí aumenta la mortalidad. Además está asociada con disfunción miocárdica y con vasoplejía, pero también dan otra alerta, y es que al parecer la hipercalcemia aumenta la mortalidad en modelos de sepsis e isquemia por reperfusión. Esto es estudios en animales fundamentalmente, donde veían pues, que se morían más cuando tenían pues, alguna hipercalcemia en estos 2 contextos. Empecé entonces con este estudio que fue publicado en el 2013. Es un estudio retrospectivo unicéntrico, y lo que ellos querían evaluar era cómo era el curso clínico de los pacientes críticos en el contexto pues, de hipercalcemia. Hicieron algo muy interesante. Ellos revisan las historias de 1083 pacientes que fueron reclutados entre 2008 y 2012 para este estudio de corte transversal prospectivo. Este estudio eran pacientes con sepsis, entonces este artículo se va a referir al calcio en pacientes que están infectados.
La referencia que ellos tomaron es muy similar a la que mencionaba yo al principio: calcio corregido entre 2.2 a 2.6 milimoles, eso es 8 a 10, y calcio ionizado entre 1 a 1,3. Y lo interesante es que evaluaron estos pacientes cómo se comportaban en los primeros 4 días, dependiendo de los valores de calcio que tenían. Además, parte del protocolo de ese estudio prospectivo era que si los pacientes tenían un calcio corregido menor a 2.2 milimoles por litro, tenían que tener de alguna manera corrección de este problema, y eso lo hacían con gluconato de calcio. Les aplicaban 1 gramo intravenoso cada 24 horas los primeros 4 días. Era de esta manera: 10 cc al 10% diluidos en 20 cc de solución salina al 0.9 para pasar en 30 minutos. Cuando miré la tabla o las características basales, los pacientes que tenían algún grado de hipocalcemia eran los pacientes que generalmente estaban o duraban más tiempo con sepsis, tenían además mayor estancia hospitalaria y tenían otros trastornos electrolíticos e hiperlactatemia, como hiperfosfatemia o hipomagnesemia, y esto era estadísticamente significativo con ese valor de P que les pongo allí. Y estas dos tablitas, que fue lo mejor que pude tomarlas, están un poquito pixeladas. Lo que quería mostrar es que cuando el paciente ingresó, acá en el eje de la Y tenemos la medida de calcio ionizado, y acá en el eje de la X los días hasta el día 4. Ellos se dieron cuenta que en general, en ambas gráficas, los pacientes ingresaban con valores que estaban por debajo del umbral, o sea, por debajo de 1,1. Y cuando hacían digamos, el seguimiento de estos pacientes a 4 días, a medida que lo iban corrigiendo, se dieron cuenta que no era estadísticamente significativo para supervivencia en esos primeros 4 días, pero además a los 28 días, y también para la duración de la sepsis. Entonces parecía pues que la hipocalcemia no estaba relacionada ni con empeorar, pero tampoco pues con mejorar la mortalidad ni la sepsis en los pacientes. Y esta tabla me parece muy interesante porque hacen un análisis por subgrupo dependiendo la cantidad de calcio con la que ingresó los pacientes. Lo primero es que los pacientes, más o menos un 30% de ellos al día 4, continuaban estando hipocalcémicos. Eso, si uno mira los valores porcentuales, fue un poquito, pues como 1,9%, 1% realmente mayor en, los pacientes, en todos los pacientes con hipocalcemia, pero no fue estadísticamente significativo para mortalidad. Sin embargo, es más llamativo que los... Perdón. Es más llamativo que los pacientes que ingresaron con hipocalcemias graves, definidas como calcio ionizado por debajo del 0.9, al día 4, 53% todavía lo tenían, y la mortalidad sí era bastante diferente: 37,5% de mortalidad versus 19% en aquellos que no tenían esa hipocalcemia grave. Sin embargo, pues para esta población tampoco alcanzó a ser estadísticamente significativa, pero vemos que la cantidad de pacientes era muy poca: 24 y 21 en los diferentes grupos. ¿Listo? Y cuando miramos con hipocalcemia y sepsis, aunque también parecía haber un poquitico más de relación entre los estados de hipocalcemia y la sepsis, acá por este valor porcentual como de 4 puntos, tampoco alcanzó a ser estadísticamente significativo, pero vemos que hay una tendencia a que los pacientes con hipocalcemia les vaya un poco peor. Y traje este estudio específicamente porque quería mostrarles esto. Como lo mencioné, ellos tenían un valor de referencia de un calcio corregido para corregir los pacientes, para corregirles el calcio a los pacientes. La pregunta que ellos hicieron en este punto era si entonces el calcio corregido teníamos que utilizarlo o es necesario en los ambientes de cuidados intensivos. Encontraron varias fórmulas que se utilizan de forma indistinta pues en el mundo, y eso todavía se sigue haciendo. De hecho, la que utilizan más, y estoy mirando pues como las calculadoras en internet, es esta tercera, donde el calcio corregido es el calcio total más 0.025 y 4 menos albúmina, es el que más se usa. Cuando hablamos de la sensibilidad, ese es el que peor sensibilidad tiene, 32%, el que mejor sensibilidad tiene es este último con 97%, sin embargo la especificidad realmente es muy mala, incluso para el que mejor sensibilidad tiene. Obviamente pues eso es a costa de eso, con un valor predictivo positivo que también es malito, y un área bajo la curva que en el mejor de los casos con el último es de 0.81. Con eso ellos concluyen, y yo también considero que realmente no deberíamos usar el calcio corregido, sobre todo en los pacientes críticos. Sería mucho más útil utilizar el calcio ionizado. ¿Qué otras cosas encontraron ellos? Normocalcemia en el 43% de los pacientes, hipocalcemia leve en 49,1% de los pacientes, y grave en el 6% de los pacientes, con una prevalencia del 55%, igual a la del estudio del 2020. Vemos que este es un estudio del 2013.
¿Qué puedo concluir entonces? Si bien la mortalidad pareciera ser mayor en pacientes con hipocalcemia grave, no es estadísticamente significativa. El artículo pues realmente es un artículo con bajo nivel de evidencia y en él no eliminan pues otros factores confusores que pudieran impactar en la mortalidad, como esos estados de hipomagnesemia que pudieran tener los pacientes, la causa como tal de la sepsis si le estaban dando antibiótico, ¿no? Etcétera, un montón de cosas que no sabemos cómo se comportaron en el estudio. Luego paso a este estudio para mirar entonces en el contexto de choque de origen cardiogénico y es la disfunción cardíaca como tal, la reversibilidad asociada o no si se corregía la hipocalcemia. Una revisión sistemática realmente de muchos años, desde el 48 hasta el 2011, Medline, Embase, PubMed y Cochrane fueron pues como las bases que utilizaron. La cosa es que cuando estuve revisando pues como los estudios, 3 series de casos y 41 reportes de casos, lo que ya de entrada, cuando uno hace el grade, da una muy baja calidad de la evidencia y además lo limitaron al inglés, pero vamos a ver qué nos da este estudio. Ellos incluyeron pacientes mayores de 12 años, más documentación de disfunción cardíaca por clínica o paraclínica, clínica porque el 78% tenían falla cardíaca, o paraclínica porque en el electrocardiograma encontraron en 38% prolongación del QT y en el 17% taquicardia sinusal. Ellos excluyen condiciones coexistentes activas, sobre todo en la parte cardiovascular, trastornos electrolíticos o pacientes que estuvieran intoxicados por drogas o algún medicamento. En esta tabla de condiciones basales, lo primero es que fueron 47 pacientes en total en esta revisión pues, de serie de casos. La media era de 39 años. Y con respecto al sexo, las mujeres pues, fueron las que más se incluyeron en el estudio. 77% ingresó con falla cardíaca, 17% con algún grado de, pues, con algún tipo de arritmia, recordando que la taquicardia sinusal fue la más común, y 6% con ambas condiciones. La fracción de eyección estaba muy reducida en la mayoría de los pacientes. La media era de 33% de fracción de eyección, con un QT que estaba por encima de 500, un QT que ya es bastante peligroso para generar algún tipo de arritmia, y no tenían algún trastorno en la albúmina, que podía ser como un factor ahí que alguien podría tener en cuenta al momento pues, de hablar del calcio, ¿cierto? Porque pues, hay personas que aún lo corrigen. Cuando llegaron los pacientes, en general tenían niveles de calcio bastante bajos. Vemos que incluso el ionizado en 0.66, una hipocalcemia grave es por debajo de 0.9 y 0.66, el paciente pues está casi que en paro. Pero cuando lo corregían, llegaban casi a los niveles de normalidad. También tiene alto riesgo de descenso este estudio, pues son series de casos, ¿cierto? No sabemos qué otras comorbilidades tenían los pacientes, no hay más datos de laboratorios, no sabemos si siguieron los pacientes o no, y hay falta de control de los factores confusores también. Lo mismo, pues no sabemos qué más tenían los pacientes aparte de la disfunción cardíaca. Y ellos hacen esta regresión lineal que me parece, pues, al menos desde el punto de vista gráfico, muy bonita y nos da, pues, como a pensar de que de pronto esto sí está funcionando. Nuevamente acá en el eje de la Y tenemos el porcentaje de fracción de eyección y acá en el eje de la X la concentración de calcio. Y vemos que a medida que ellos se fueron aumentando la concentración de calcio en sangre, fue aumentando la fracción de eyección, entonces había un grado de reversibilidad de la disfunción miocárdica. Y lo mismo pasaba cuando medían el QT corregido, acá en el eje de la Y en milisegundos y acá en el eje de la X la concentración de calcio, cómo iba disminuyendo el QT corregido, el QT como tal, no corregido, perdón, y por ende la cantidad de arritmias. Problemas cuando uno ve esta regresión lineal. Esto es una regresión lineal de datos individuales. Uno debería contar 47 puntos porque fueron 47 pacientes y en este se cuentan como 22 si no estoy mal y por acá como 18, entonces no sabemos por qué no incluyeron el resto de los pacientes, pero pareciera que hubiera una mejoría. Cuando se lo ponen en punto porcentual, 98% de los pacientes presentaron mejoría de la disfunción miocárdica cuando se corregían los niveles de calcio. Ahora, ¿qué pude encontrar en trauma? En este estudio, que es un estudio prospectivo unicéntrico realizado en Pensilvania, ellos miran cómo está relacionada con mortalidad, con el incremento de uso de productos sanguíneos o el consumo pues, de el recurso hospitalario en ese sentido. Pacientes con protocolo de transfusión masiva durante un año fue la población que ellos escogieron. Excluyeron a los pacientes que venían remitidos de otras instituciones que no fueron, no fueron transfundidos, que no tenían además niveles de calcio ionizado medidos y que morían en la sala de trauma en los primeros minutos. El 81% de los pacientes tenían hipocalcemia, definida menor de 1 milimol litro,
y el 9% tenían hipercalcemia, definida como más de 1.25 milimol por litro. La mediana de suplementación de calcio fue de 0.5 gramos y evaluaron los efectos de los valores extremos, o sea, cuando el paciente tenía o menos de 0.83 o más de 1.3 milimoles por litro. Cuando miro la tabla de las características basales, no hay diferencia en la edad y en el sexo. Hay múltiples mecanismos de trauma, entonces habían caídas, accidentes de moto, accidentes en vehículos, etcétera. Y lo que sí era muy notorio era que en los pacientes que tenían hipercalcemia o hipocalcemia extrema tenían, en general, peores índices de severidad o score de severidad al ingreso, que más o menos estaba alrededor de 40 versus 20, en los que no tenían estos trastornos. Tenían más cantidad de transfusión de glóbulos rojos, de plasma fresco congelado y de plaquetas, y además requerían más transfusión masiva. Y trae esta tablita del estudio que es el análisis multivariado, donde realmente cuando ellos evalúan cinco condiciones comparando hipocalcemia extrema versus no extrema o hipercalcemia extrema versus no extrema, miran si hay más necesidad de cirugía control daño, si hay más necesidad de maniobras avanzadas, de reanimación, de ventilación mecánica, de estancia en UCI y de mortalidad. Y este estudio lo que demostró es que tanto los pacientes con hipocalcemia extrema e hipercalcemia extrema se morían más, siendo estadísticamente significativo por un valor de P. Entonces, ¿qué nos da este estudio? Reconoce que la hipercalcemia y la hipocalcemia son graves y son potencialmente mortales, y que además los pacientes que tienen estas condiciones reciben más hemoderivados. Pero esto es como un círculo vicioso, porque en cuanto mayor transfusión reciba un paciente, pues aumenta más la mortalidad, con un OR que en este estudio fue de 1.34. Problema, baja calidad de la evidencia nuevamente. Fue una muestra de conveniencia porque ellos escogen específicamente pacientes con protocolos de transfusión masiva, y pues también fue una cantidad pequeña de pacientes. Como vemos, el N de todos los pacientes es de 41 pacientes únicamente, pero es lo que hay en ese sentido. Y finalmente, para ya terminar con la parte de choque, traje este estudio que me gustó porque reúne los 4 anteriores. Además, hacen un análisis muy variado que me parece muy interesante, un estudio retrospectivo multicéntrico en 4 unidades de cuidado intensivo de Australia para mirar cuál es la relación del calcio ionizado con los resultados en los pacientes críticamente enfermos. Ellos encontraron entonces que más o menos se evaluaron 7.000 pacientes, pero dentro de esos 7.000 pacientes se evaluaron 170.000 mediciones de calcio ionizado y buscaron cuál era la asociación entre la hipercalcemia, con la mortalidad. Incluyeron pacientes posoperatorios, que eran la mayoría, 43%, pero incluyeron todos los pacientes que hemos tratado en los 3 estudios anteriores, pacientes con trauma, pacientes neurocríticos además, pacientes con alguna condición cardiovascular y pacientes con condiciones gastrointestinales en el contexto pues, de sepsis, pero había otras condiciones quirúrgicas. En general, los no sobrevivientes, o sea, los que tenían niveles más graves de calcio, tanto hacia la parte inferior como hacia la parte superior, tenían un Apache 2 al ingreso mucho más alto y pues obviamente la alteración del calcio. Este es el primer análisis univariado, comparan el porcentaje de mortalidad en estos cuadrados blancos, la mortalidad hospitalaria, y en los negros en la mortalidad en unidades de cuidados intensivos, y acá en el eje de la X el nivel de calcio. La referencia era de 1.1 a 1.2 en este estudio, entonces vemos que de acá hacia acá está pues como lo que es hipercalcemia leve, moderada y grave. Y vemos como incluso desde la hipercalcemia leve, o sea, por debajo de 1,1, la mortalidad empezaba a aumentar con un R de 0.46, luego subía a un R de 0.2 cuando estaba por debajo de 0.9, y si estaba por debajo de 0.8, usted tenía pues 2.5 veces más riesgo de morirse. Y cuando hicieron el análisis univariado con los pacientes que tenían hipercalcemia, es la misma descripción de la gráfica anterior, solo que es con hipercalcemia, acá por encima de 1.2, entonces vemos que ya hay 2 veces más riesgo de morirse, cuando está por encima de 1.3, 2.6 veces, y por encima de 1.4, 2.9 veces. Y este es el análisis multivariado que ellos nos entregan. Los pacientes, pues obviamente que tenían algún grado de extremo de trastornos del calcio, tenían más mortalidad hospitalaria y en UCI, y tenían Apache 2 y más necesidad de ventilación mecánica. Los pacientes neurocríticos además eran los que más mal le iba con estos trastornos, y pues ya habíamos mencionado, cuando hacen el análisis obviamente pues multivariado de esas condiciones univariadas, niveles de calcio por debajo de 0.8 o niveles de calcio por
encima de 1.4 estaban directamente relacionados con mortalidad y era estadísticamente significativo. Y llamaba la atención que los pacientes quirúrgicos les iba un poquito mejor. Ellos plantean en la discusión que podía ser porque hacían menos síndromes de reperfusión en el contexto de hipercalcemia. Y entonces, ¿qué hay en el paro cardíaco, que era la otra incógnita de esto? Este es el estudio más citado por la mayoría de las guías con respecto a en qué nos basamos para utilizar calcio en paro. La pregunta pico de ellos era si en pacientes en paro cardiorrespiratorio que usaban calcio más medicamentos estándar, en comparación con medicamentos estándar únicamente, había más retorno a la circulación espontánea o había mayor supervivencia. Ellos utilizaron es como una especie de biblioteca maestra de la AHA, además en Base, PubMed y Cochrane, para ver qué hay con respecto al manejo del calcio en el paro cardíaco. 11 estudios en humanos, todos de ellos observacionales, y 4 estudios en animales, que son ensayos clínicos aleatorizados. Esta gráfica la traje simplemente para que notemos cómo los estudios que hay con respecto al calcio, el más viejo es de 1951 y el más nuevo es por allá de 1987. O sea, estamos tomando decisiones en el ámbito de paro cardíaco con artículos de hace más de 30 años, ¿cierto? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Además, cuando se mira el nivel de evidencia de los que soportan el calcio es realmente muy bajo. El que es neutro, hay uno que es, digamos, bueno, otros 2 que no son tan buenos, y los que están oponiéndose unos niveles de evidencia que, digamos, que van de moderado a muy baja evidencia. Simplemente ellos hacen una descripción de qué es lo que hay en la literatura, les traje lo que me pareció pues como nos puede generar un poquito más de discusión. En este estudio que fue publicado en el 83, un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó 116 pacientes, evaluaron, pues, si administrar calcio o no se asociaba con mayor éxito en la reanimación cardiopulmonar, y encontraron que tanto en el grupo de asistolia como en el grupo de actividad eléctrica sin pulso, aquellos pacientes que recibieron calcio no tenían RCP exitoso, les iba mejor a los que no tenían no tenían alguna modificación pues el calcio. En este otro estudio, que es del 85, un estudio de cohorte retrospectivo de 700 pacientes, evaluaron la supervivencia, y si bien había una tendencia, 0.8, el OR, a que les fuera mejor, pues no era estadísticamente significativo, y cuando uno mira la parte superior del intervalo de confianza, incluso puede ser pues puede generar más mortalidad. Y este, que es el último publicado en el 95, es un estudio de cohorte prospectivo, 529 pacientes, evaluaron también supervivencia, y ellos encontraron que había mayor supervivencia, con un OR de 0.32, o sea, en el mejor de los casos mejora la supervivencia en un 58%, en un 68%, y era estadísticamente significativo. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes que tenían hipercalemia, hipocalcemia o que tenían intoxicación por bloqueadores de canales de calcio respondían 7 minutos más rápido a las maniobras de reanimación cardiopulmonar cuando se les administraba el calcio. Entonces, con base en este estudio, yo no tengo una base de evidencia para dar una recomendación fuerte. Se basa realmente en un efecto fisiológico con mayor valor en esos 3 contextos: pacientes que estén en paro por hipercalemia, porque tengan algún grado importante de hipocalcemia o porque tengan una intoxicación por bloqueadores de canales de calcio. Y finalmente, como pues estamos en época de COVID, ¿cierto? Encontré un estudio, es un estudio observacional retrospectivo, que quisieron evaluar cómo se relacionaba la hipocalcemia con pacientes que tenían compromiso grave por coronavirus, por SARS-CoV-2. Ellos incluyen 107 pacientes donde el 62.6% tenía algún grado de hipocalcemia, y estos pacientes además estaban más inflamados y tenían más coagulopatía, tenían mayores niveles de leucocitos, de procalcitonina, de PCR y de dímero D. Y evaluaron en términos de pobres resultados. ¿Qué eran pobres resultados para ellos? Entraron a una unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica o que se murieran. Y encontraron que niveles de calcio por debajo de 2.5 milimoles litros tiene un OR de 2.9, que es estadísticamente significativo para morirse más en el contexto de una infección grave por SARS-CoV-2. Esto es un estudio retrospectivo, pero vemos pues cómo el calcio incluso pues en la pandemia nos podría servir para algo. Entonces, para concluir, quiero primero solucionar la pregunta que hice al principio. ¿Es el calcio la solución entonces a estos problemas de choque y de trauma? Yo creo que no, pero
creo que sí nos puede ayudar en conjunto pues con otras medidas que estemos tomando para los diferentes pacientes, sobre todo en estos contextos, pacientes en paro cardíaco cuya sospecha sea hipocalcemia, hipercalemia o una intoxicación por bloqueadores de canales de calcio, en pacientes que están con trauma y que tienen o requieren necesidad de ser politransfundidos, no protocolos de transfusión masiva necesariamente, incluso por encima de 4 unidades de glóbulos rojos ya empezará eso es una carga muy alta de citrato, empezar a transfundirlos. Y en los pacientes críticos con niveles de calcio por debajo de 1,1 milimol por litro, incluyendo pues a los pacientes con COVID, sería pues como las indicaciones que yo le daría a esto. Y concluyo entonces con mencionar que es una condición clínica que es altamente prevalente, vimos que hasta en 88% de algunas series, el beneficio mayor, pienso yo, digamos que es mejor al riesgo en cuanto a los estados de choque, trauma y paro cardíaco. Hay que evitar la hipercalcemia, pues definitivamente, y aunque tenemos un bajo nivel de evidencia, creo que la plausibilidad biológica es razonable por todo lo que hablábamos en la fisiopatología, y pues la evidencia no siempre va a ser la respuesta a nuestro ambiente, en el ambiente de urgencias, de cuidado crítico, a veces es imposible hacer algunos tipos de estudios, entonces yo creo que la fisiopatología nos aporta mucho en estos pacientes. Y finalizo con esta foto, estos son mis compañeros de residencia, a quienes les doy las gracias pues por su amistad, su paciencia, las enseñanzas que he tenido a lo largo de esta formación. Y esta foto fue tomada empezando primer año. Y los quiero felicitar porque estamos a 8 días de empezar nuestro último año de residencia y extiendo la felicitación también a Ricardo, a Ana y a Edwin que se gradúan ahorita en 8 días y les deseo muchos éxitos pues en su vida profesional. Muchas gracias.